carísimo, dice, pero también dan alguna que otra alegría contando que un hijo o una hija se emancipe a los 31 años, criarlo desde su nacimiento hasta ese momento cuesta, tomen nota, 300.000 euros. Solamente en alimentación y según un reciente estudio los gastos ascienden a más de 130.000. Solo les he dado un apunte porque vamos a desglosar todos y cada uno de los gastos, Blanca, porque la lista es larga. La lista es larga y las cifras asustan. Es un esfuerzo económico muy importante para las familias con hijos. Vamos a desglosar esas cifras y vamos a dar también trucos para ahorrar, estrategias, pistas que pueden seguir. Lo vamos a hacer con Juan Rollo, economista, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, si os parece, vamos a ver lo primero de todo, cuál es la cifra exacta, porque has dicho más de 300.000 euros, pero es que ese más llega casi hasta los 335.000 euros. Ahora lo vamos a ver, ese precio de lo que cuesta criar a un hijo. Que nadie se asuste, esto es desde que nace hasta su emancipación, esa edad media, a los 31 años, 334.343 euros. Juan, parece una barbaridad. ¿Esto puede ser verdad? Pues puede ser verdad perfectamente, es casi como una hipoteca, ¿verdad? Pero al final, claro, son muchos años, son muchos gastos, cada vez los hijos se emancipan pues como más tarde y cada vez están bueno, pues la inflación también desde esa época, en 30 años, ha subido muchísimo, con lo cual todo se va acumulando, con lo cual es una cifra perfectamente lógica. 2024, decíamos al inicio del programa, es cuando el momento más caro de todos, y el motivo es lo que bien decías, no es lo mismo criar a un hijo ahora que hace 40 años o que hace 50 años, era otro tipo de inflación, otro tipo de gastos. Claro, y que hay otra serie de bienes que han subido también muchísimo más, no solamente la educación o esa propia crianza de los hijos, sino que ese desglose, como muy decía Blanca también, pues hay que tener mucho cuidado, hay que tener también muchas herramientas para ser capaces de sobrellevar lo mejor posible esos incrementos de gastos. Vamos a ver cómo se reparte ese gasto, porque la partida presupuestaria principal de las familias, con un 39% del gasto total, es la alimentación. Sorprende que la segunda, en un 16%, 53.000 euros durante toda esa vida hasta la emancipación del niño o niña, es un 16%, y luego ya viene la educación en un 12%, la ropa, el calzado, cuánto dinero se lleva eso cada mes, cada año. Luego tenemos las celebraciones, cumpleaños, Navidad, vemos también higiene, un 3%, la paga, un 4%, en algún momento de la vida toca dar paga, y también la sanidad, un 6%. ¿Cómo podemos entender este reparto del gasto, Juan? Bueno, pues que al final cada vez vivimos en una sociedad en donde cada vez el ocio tiene más peso, los servicios tienen más peso y estamos viendo pues los cromos, ¿no? O internet, o al final pues bajarte vídeos de YouTube o de cualquier otro tipo de cosas, pues al final indica también que precisamente pues esa partida de no esenciales cada vez aumenta más, y el tema de la alimentación pues también es muy importante, cada vez miramos más, cada vez la alimentación es más diversificada, más rica, y al final esas celebraciones que antes eran muy escasas y muy puntuales cada vez van siendo más habituales, ¿no? Esas cosas que hacíamos de forma extraordinaria en los años 70, en los años 80, pues cada vez se vuelven más habituales. Más de 30.000 euros en celebraciones. Vamos a ver, porque no es lo mismo un bebé que un adolescente, que ese jovenzano de 30 años que aún no se ha ido de su casa, según nos dice la media. Así es como evoluciona ese gasto y el dinero que dedicamos los padres en cada etapa de la vida. Y fíjate, cuando son bebés, que podríamos pensar que es cuando más nos van a exigir, pues sí, es una cifra muy alta, son 32.000 euros desde los 0 a los 2 años, pero es de los 6 a los 11, cuando la cosa se pone más seria, 68.000 y un pico muy largo, y de 12 a 18 años es la partida más alta, casi 100.000 euros en esta etapa de la vida. Cambian mucho las necesidades. Claro, las necesidades, y también que cuando los hijos empiezan a ser más mayores también es fácil también que tengan trabajos, que demanden también menos paga, que demanden también, bueno, pues una suerte de independencia también, aunque vivas en casa de tus padres, pues tengas una independencia económica y también puedas afrontar también esa serie de gastos no esenciales, que era una partida muy importante. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir un momento a publicidad, a la vuelta conoceremos el caso de Alicia y de Diego. Tienen 2 hijas, de 8 y de 3 años, y solo en actividades extraescolares, ojo, cuidado, gastan casi 500 euros al mes, escuchen. 150 las dos, la natación, pues una 70 y la otra 30 porque va municipal, entonces unos 100 euros, más luego lo que es el comedor, que son casi 100 euros al mes cada una de ellas, las extraescolares que hacen en el colegio. Estamos hablando de lo que cuesta criar, mantener a un hijo o una hija desde que nace hasta la edad
media en los 31 años de emancipación. Y quédense con este dato, es que es casi un 40%, podríamos decir, del sueldo. Sigue siendo llamativa la cifra, Juan. Es el sueldo de una persona. Si en la familia hay dos personas, dos padres o dos madres o lo que sea, pues entonces, claro, el porcentaje se reduce a la mitad, ¿no? Pero aun con todo sigue siendo también un porcentaje muy elevado. Hay que tener también en cuenta que dentro de ese sueldo medio hay una gran dispersión de salarios, ¿no? Entonces, aquellos que tengan unos salarios más elevados, pues lógicamente la cantidad también se reduce bastante. Y aquellos que tengan menos salarios, bueno, pues la verdad es que las administraciones públicas ofrecen también pues muchas posibilidades de ayudas a través de subvenciones o directamente de ingresos monetarios directos en las cuentas de las personas que acaban de tener hijos. Cuando hablamos de cifras tan altas y pensamos, pues por ejemplo, en invertir esos 300.000 euros en la compra de una vivienda o en iniciar un negocio, pedimos una hipoteca, hacemos un plan de viabilidad. ¿Esto ocurre cuando hablamos de tener hijos? O más bien dicho, ¿debería ocurrir? ¿Deberíamos tener un ahorro previo cuando nos planteamos ser padres? Pues tú lo acabas de decir. Efectivamente, falta mucha educación financiera y falta mucha cultura del ahorro. Porque al final lo que tenemos que tener claro es que si nosotros tenemos un hijo y tiene esos porcentajes de retraer dinero de la renta disponible que tenemos, pues vamos a dejar de consumir. Pues sería mucho más inteligente haber dejado de consumir progresivamente antes de esa planificación de haber tenido un hijo, cuando en muchos casos los hijos, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues procuramos planificar, ¿no? esos nacimientos, ¿no? Con lo cual esa educación financiera de procurar tener una suerte de ahorro, que también va a depender en muchos casos también de las posibilidades de cada familia, pero es que esas posibilidades seguramente van a quedar inalteradas cuando nazca el hijo, con lo cual ahorrar tendremos que ahorrar. La duda está si ahorramos antes o ahorramos después. Pues vamos a conocer, si os parece, lo anunciábamos antes de publicidad, ese caso de una familia. Hemos elegido una familia normal, un matrimonio de clase media con dos niñas, son Alicia y Diego, y como dato les decíamos, ellos gastan en extraescolares, también hemos sumado ahí el gasto del comedor del colegio, cerca de 500 euros. Vamos a conocer cómo se organizan. Ellos son Alicia, Diego, Lara y Emma. Una familia tipo de clase media con dos hijas en edad escolar. Las niñas crecen, ya tienen 3 y 8 años. Los gastos también. No eres muy consciente en el día a día, lo que pasa que luego empiezas a calcular un poquito pues el dinero que has gastado pues en deportivas, de repente que no le vale nada, hay que comprar ropa, cosas de estas, y entonces sí que dices, madre mía. La familia tiene la mayor parte de la semana organizada con extraescolares, ocupan gran parte de su tiempo y también del presupuesto familiar. En el inglés por 150 las dos, la natación pues una 70 y la otra 30 porque va municipal, entonces unos 100 euros. Lo que es el comedor, que son 90, casi 100 euros al mes cada una de ellas, las extraescolares que hacen en el colegio. Sumamos y el resultado ronda los 500 euros al mes. La alimentación es otro de los gastos fijos que se lleva un buen pellizco. Cuando vas una semana pues que necesitas un poco lo básico, sin llenar el carro entero, pues 70, 80 euros, que dices, madre mía, pues ya me queda hacer la compra, ¿no? de un poco más fuerte. Entre sus estrategias para ahorrar, controlar el gasto y emplear el banco de libros del cole, por ejemplo. Tenemos un poco controlado pues lo que son gastos fijos, y cuando es algo un poquito extra, pues si vemos que es necesario se gasta, y si no, pues esperamos un poquito al mes siguiente. Y a todo esto hay que sumar vacaciones, navidades, cumpleaños y caprichos. Seguro que a usted también le suenan estas cuentas. Bueno, son cuentas que nos pueden sonar a muchos, ¿verdad? Que podemos reproducir en muchos hogares. Veíamos el caso de Alicia y Diego, ellos tienen dos hijas, y aquí no sé si es válida la cuenta de un hijo 335.000, dos hijos el doble. Bueno, prácticamente es muy similar, a no ser que efectivamente pues los hijos se lleven una edad relativamente pequeña y puedas aprovechar pues la ropa del mayor, la cuna del mayor, en fin, ese tipo de cuestiones. Claro, porque hay una inversión inicial que se hace cuando tienes el primer hijo que quizá con los segundos y terceros se puede ir amortizando. Efectivamente, pero hay otra serie de gastos, como hemos visto en la pantalla al principio del programa, que no sé, la alimentación tiene que ser una para una, otra para otro. El ocio en muchos casos también, ¿no? Por eso es importante, al final lo comentábamos, ¿no? Que lo que no son cuentas son cuentos, que tenemos que hacer una planificación financiera de ese tipo de gastos y decidir cuándo vamos a dejar de consumir, antes o después.
Luego hay que tener muy en cuenta, nos decías también antes, Juan, existen unas ayudas, unas subvenciones, hay que informarse y saber por dónde o aprovechar cualquier promoción que haya. Claro, lo que pasa es que al final ese tipo de ayudas están muy enfocadas hacia aquellas personas que realmente las necesitan. Es decir, más allá de las ayudas pues a personas que están trabajando, ya sean padres o madres, a esas personas que sí que están trabajando, que hay unas ayudas directas, lógicamente, y unos permisos de paternidad, de maternidad, que hoy en día están perfectamente organizados. El resto de ayudas es verdad que van dirigidas pues a personas que realmente lo necesitan, que tienen ingresos muy bajos y que están muy medidas también y en definitiva pues claro, que van hacia aquellas personas pues que tienen hijos con discapacidad, que son familia numerosa, ese tipo de personas que efectivamente, como muy bien decía Blanca, pues requieren un mayor apoyo por parte de la sociedad. Bueno, está esa parte, como decíamos, esas ayudas, pero también está... Otros trucos podemos encontrar, ¿no, Blanca? Truquillos que muchos aplicamos en casa y que uno de ellos puede ser perfectamente la compra y venta de productos de segunda mano. Vamos a comprobar, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los aragoneses si ellos echan mano de esta posibilidad. Sobre todo ropa de mi hija. Cuando ella no le gusta, no es que no me valga, si que no le gusta, la vende. No me fío de esa... Yo soy más de Amazon. Comprar para ella también la mayoría. En general bien, tanto a la venta como a la compra. Cosas de escalada para el crío, etcétera, etcétera. Cosas que sabes que se les va a quedar pequeños y que los dejan nuevo. Te viene en perfecto estado, todo muy limpio y muy bien. O le ha tardado mucho o le ha venido erróneo y digo no. Es una cosa guay, me parece darle una segunda vida, me parece que es lo suyo, es lo que toca. Saludamos ya a Cristina Gómez, ella es responsable de comunicación externa de la plataforma Wallapop. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Los artículos relacionados con la crianza suponen una categoría importante dentro de vuestra aplicación. Bueno, al final, por la naturaleza de este tipo de productos, siempre ha sido una de las más dinámicas en Wallapop, porque al final se trata de productos vinculados a una etapa muy específica de la vida de los niños, que una vez superada dejan de ser útiles. Pero a la vez se trata de productos que se utilizan realmente durante poquito tiempo, con lo cual, al no tener este desgaste, son una gran inversión para poder ser vendidos y comprados por otros para quienes se les haga falta. Realmente vemos que es una forma de solucionar la tensión con los precios de productos nuevos y además ayudar un poquito a las familias. Cristina, ¿qué artículos destacan dentro de esta categoría de niño y bebé? ¿Cuáles son los que más movimiento tienen? Pues en general son los clásicos, pero principalmente este año hemos detectado un gran movimiento de cunas, carritos y sillas de coche. De hecho, concretamente, el producto más vendido este año en la categoría de niños y bebés ha sido sillitas para coche. Sin embargo, más buscado carritos para bebé. Y estos datos también son consistentes con los usuarios que tenemos en Aragón. No obstante, además de estos grandes éxitos, sí que vemos que cada vez más se utiliza en Wallapop para acceder a nuevas tendencias en maternidad con productos más específicos, quizá de precios más elevados, como por ejemplo carros o tronas de marcas de una gama un poco más alta, incluso de nuevas tendencias de crianza, ¿no? Como cunas de colecho. Y finalmente, nada, un detalle anecdótico pero interesante, esas tendencias más modernas, si queréis, conviven con grandes clásicos. Por ejemplo, el juguete que más se ha expuesto a la venta en Wallapop este año son muñecos Playmobil. Claro, nos queremos centrar en Aragón también. Nos decías que son datos muy similares. ¿Qué es lo más buscado aquí? ¿Qué es lo que más compran y venden los padres y madres aragoneses? En el caso de Aragón, lo más buscado en 2024 en la categoría de niños y bebés han sido carritos para bebés, hamacas y cunas. Y estos datos son consistentes con los más comprados. Así que realmente están encontrando lo que están buscando. Fijándonos en otro tipo de artículos, todo lo relacionado con el colegio, con esa vuelta al cole, supone un esfuerzo importante para los padres. ¿Hay también dentro de vuestra aplicación ese movimiento, esa compra-venta de libros de segunda mano o de material escolar, como pueden ser mochilas? Sí, cada año vemos como cada vez más familias acuden a Wallapop, ¿no?, en busca de este material escolar, especialmente durante el verano. Por supuesto, libros de texto, mochilas, todo tipo de artículos, y este año hemos hecho un estudio interesante para entender de qué forma ayuda a las familias, ¿no? Y hemos visto que realmente es un aliado para ajustar el presupuesto. Si, en base a nuestros cálculos, si las familias españolas hubieran vendido el material escolar de años anteriores y comprado productos reutilizados en Wallapop, hubieran logrado reducir su presupuesto de vuelta al cole por alumno de 201 euros a solo 71, lo que es un ahorro bastante significativo. Pues Cristina Gómez, responsable de comunicación externa de Wallapop, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Muchas gracias, hasta luego.
Escuchábamos un ahorro significativo, al fin y al cabo todo suma poquito a poquito y luego, bueno, pues nos encontramos que la cuenta se lleva mucho mejor en casa. Conclusión. Todo suma, suma para el que compra, porque al final está comprando mucho más barato, y suma para el que vende, que está teniendo unos ingresos adicionales, y suma para el planeta, porque al final estamos reciclando un montón de bienes y servicios que lo que si no irían a lo mejor al vertedero o se quedarían en nuestra habitación criando polvo, ¿no? Con lo cual yo creo que estas plataformas de segunda mano son esenciales para el desarrollo sostenible. Yo soy más de comercio del día a día, del comercio de barrio, ¿verdad? Para comprar productos nuevos, pero desde luego la segunda mano, pues al final es capaz de unir oferta y demanda y es un beneficio para todos, para las personas, para las familias y para el planeta. Un desglose de cifras hemos visto al final, Blanca. Sí, hemos visto cómo es la alimentación la que se lleva la mayor partida, pero también esos gastos no esenciales, y quizá ahí es donde podemos aplicar un poco más las estrategias en casa, ¿no? Esos trucos, porque los niños tienen que tener alimento, ropa, educación, pero quizá en esa parte es donde podemos jugar más, ¿no? ¿Qué trucos podemos aplicar? Totalmente, pues establecer la economía colaborativa. Pues si tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio, a lo mejor hay varios padres que podemos juntar el mismo coche y pueden ir juntos al colegio, ¿no? O hacer unas celebraciones, pues las podemos planificar con suficientemente tiempo. Los regalos de Navidad, pues si lo planificamos también con tiempo, pues a lo mejor conseguimos también unos precios más adecuados. O comprar en rebajas, o planificar ya esa ropa que van a utilizar diferentes de nuestros hijos, ¿no? Hay muchas herramientas, pero también sentarnos, como lo comentábamos también fuera del micrófono, sentarnos, hacer números y ver también qué gastos son más superfluos y priorizar ese tipo de gastos también. Pues con ellos nos vamos a quedar, con esa educación financiera, con planificar, que siempre los economistas bien nos decís, es un consejo y hay que agradecer y ponerlo en práctica, que muchas veces lo hablamos y no lo hacemos, pues ahí queda. Juan, muchísimas gracias por venir hasta aquí, esta Conexión Aragón. Blanca, a ti te veo en solo unos instantes. Me voy a hacer cuentas un poco con la calculadora y luego vengo. Pero no me des más sustos.